Yo recuerdo que hay uno de los muchachos en el grupo de jóvenes que es una persona muy inteligente entre el grupo de jóvenes, ¿verdad? Pero cuando yo hablaba con él y él empezaba a hablarme, yo empezaba a rememorar todo lo que nos habían enseñado en la clase de filosofía. El muchacho lo tenía metido aquí en la mente. Y cuando me hablaba, no me hablaba él me hablaba John Locke, me hablaba Federico Nietzsche, me hablaba Carlos Marx. No era él el que estaba hablando, pero él, sin saberlo, ¿verdad que sí? Lo prepararon para que él estuviera, su vida estuviera moldeada por esas filosofías que se la van inculcando en la escuela, se la van inculcando a través de las películas, a través de los libros de novelas, a través de diferentes cosas. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que no amemos el mundo, nosotros el miércoles pasado decíamos que nosotros estamos en el mundo. ¿Cuántos lo saben? No hemos salido del mundo, pero la Biblia dice que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso por este mundo. De tal manera que el creyente sabe que su corazón no lo puede tener en las cosas de esta tierra. Todo lo que hace, trata de hacerlo para llevar gloria a Dios, porque es el propósito por el cual Dios nos ha creado, para llevar gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? No significa pues que nosotros vamos a vivir como los pilgrims o como los amish o los menonitas en Estados Unidos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? De esa gente que usa sombrero, se viste de gris, se deja crecer la barba, viven en comunidades aisladas. Lo que significa que no somos de este mundo es que nosotros vamos a marcar la diferencia. Vamos a vivir de tal manera que se identifique que Cristo vive en nuestras vidas. Sabe que en el principio la iglesia del Señor no era llamada cristiana. La iglesia del Señor era llamado discípulos, o eran llamados discípulos del Nazareno, o hablaban como un grupo de judíos que había salido con una enseñanza nueva. Pero llegaron a una ciudad donde ellos hablaban tanto de Cristo, imitaban tanto a Cristo, en la ciudad de Antioquía, que la gente empezó a decir: esta gente son cristianos. Y el término, que se convirtió en algo como una burla o algo despectivo, llegó a ser la identidad de los seguidores de Jesús. Y ser cristiano se convierte en lo que se llama el estilo de vida que tiene que moldear nuestras vidas. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ser cristiano es tener un conjunto de valores distinto a los que el mundo tiene. Nosotros hablábamos de la palabra mundo. La Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre dice que no está en él. Y decíamos, el mundo significa lo creado, significa la humanidad por la cual Cristo murió, pero también significa el conjunto de valores malignos, el conjunto de principios malignos que se opone a lo que dice la palabra del Señor. Y el mundo vive por eso, por ese conjunto de valores. Juan, en su carta, cuando le habla a la iglesia de no amar al mundo, es porque el movimiento gnóstico, que dice que el cuerpo puede hacer todo lo que quiera, pecar todo lo que quiera, porque el espíritu no se contamina, ha tratado de infiltrarse en la iglesia. Hoy en día, aunque usted no lo crea, hay movimientos que se han introducido en iglesias cristianas y han destruido los que son los patrones bíblicos, de tal manera de llegar a pensar que Dios crea una persona homosexual. Y en base a eso se habla de iglesias que han cambiado su manera de pensar y hoy en día dicen, si Dios los creó así, ¿por qué lo tenemos nosotros que condenar? Podemos poner un pastor homosexual, podemos, ¿verdad que sí? Y no señalamos eso como una práctica de pecado, sino como alguien que vino con una especie de sexo alterno. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que lo que nosotros hacemos con el cuerpo contamina el alma, contamina el espíritu. Entonces el cristiano está llamado a vivir de tal manera que agrade al Señor en todo lo que hace. Si mi cuerpo se contamina, entonces
también mi espíritu se contamina. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, lo que el apóstol Juan, en la primera carta, lo que está llamándonos a nosotros es a batallar contra lo que se llaman las concupiscencias. Diga conmigo, concupiscencia. Son los deseos carnales que batallan contra el cuerpo. Y la Biblia dice esto, que usted y yo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos que militar por el Espíritu. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que tome el control de los apetitos de la carne que están en nuestro cuerpo físico. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es decir, el Espíritu Santo de Dios nos quiere presentar limpios y santos en espíritu, en alma y en cuerpo. No es como muchos dicen, lo que importa es el espíritu. Déjenme hacerle una pregunta mientras nos adentramos a ver cómo piensa el mundo y de qué manera nosotros estamos viviendo. Si es verdad que nosotros estamos viviendo de tal manera que no estamos obedeciendo a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, y estamos viviendo alineados conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos nosotros viviendo de acuerdo a las filosofías mundanas o viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? Varias de esas filosofías mundanas que moldean la vida del hombre hoy en día se encuentran todas contenidas en una palabra que se llama secularismo. ¿Qué es lo que enseña el secularismo? Usted lo tiene ahí en sus notas. El secularismo enseña que como persona, como individuo, de lo único que usted y yo nos tenemos que preocupar es de lo que pasa aquí y de lo que pasa ahora. Lo cual significa que la eternidad no importa. Lo que importa es lo que estoy viviendo aquí y ahora. O sea, es decir, el cielo no importa. Recuerdo que aunque usted no lo crea, aunque le parezca mentira, aunque usted jamás se lo imaginó, hay gente que cree que no tiene que preocuparse por el cielo. Recuerdo a alguien que me dijo, mire, usted me habla mucho del cielo y otros hermanos me hablan mucho del cielo, pero yo no me quiero preocupar mucho por el cielo, yo quiero que usted me hable del presente. No pasó mucho tiempo cuando la persona que no estaba interesado en el cielo estaba envuelto en tantos pecados que yo tuve que salvarle la cabeza. Es porque no quería que lo hablara del cielo. Tantos pecados que a mí me daba vergüenza de tan grave que era el pecado en el que se había muerto, de tal manera que casi pierde todo lo que él había invertido su vida, porque según él, de lo único que había que preocuparse era de lo de aquí, lo de ahora, lo que preocupa. Hay mucha gente, oiga, que aún conociendo al Señor, conociendo la palabra del Señor, no se preocupa por la salvación de su alma, no se preocupa por la salvación de su familia, se olvida de los valores de la palabra del Señor. Y eso es vivir no de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino de acuerdo a lo que dice el secularismo. El secularismo enseña y dice, mira, no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si verdaderamente el Señor viene. Hemos oído que el Señor viene, pero no lo sabemos si el Señor viene. Preocúpate por el aquí y por el ahora. Y en base a eso, ¿verdad que sí? La persona se olvida del Señor. Y el secularismo lo que hace es que no se preocupa por lo eterno. Esa filosofía, yo quiero que usted entienda que mucha gente la vive sin darse cuenta, porque esa filosofía agrupa un sinnúmero de otras filosofías o formas llamadas, por ejemplo, una que usted tiene allí, que es el existencialismo. El existencialismo dice, serás lo que quieras ser.
El existencialismo dice, you can do it. Dice, tú puedes porque tú eres un campeón. El existencialismo dice, cree en ti mismo. Dicen los americanos en la escuela. He oído hasta maestros cristianos que se paran y le dicen a los niños, believe in yourself, follow your heart. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el cristiano no dice believe in yourself. El cristiano no dice cree en ti mismo. El cristiano dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como el cristiano dice. Filipenses 4:13 dice, nuestra fortaleza no viene de nosotros. Y usted sabe, siempre yo le digo a los muchachos esto. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, hay una diferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va a un lugar, sea un lugar de trabajo, sea un aula de clase, sea donde usted se mueve, si usted tiene la gracia de Dios, la gente va a notar que hay algo diferente a usted que los demás no tienen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Van a notarlo. Van a decir, hay algo diferente. ¿Qué es lo que tú tienes que es diferente a los demás? Y puede ser que la persona sea talentoso sin la gracia de Dios. Puede ser que sea inteligente sin la gracia de Dios. Pero sin la gracia de Dios es muy posible que llegue hasta aquí. Pero con la gracia de Dios lo van a poner aquí. Ahora hay que elegir si querer estar hasta aquí o querer llegar hasta aquí. ¿A dónde usted quiere llegar? ¿Hasta aquí o hasta aquí? ¿Hasta dónde? Yo quiero, verdad que sí, llegar al límite. Entonces ahí está la diferencia entre la gracia de Dios. El existencialismo lo que le dice a la gente es esto: tú no necesitas tomar en cuenta a Dios. Tú tienes que vencer el temor para hacer lo que tú quieras hacer. Tú tienes que ser lo que tú decidas que tú tienes que ser. Y en base a eso sabemos que hay gente que de repente dicen que son un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Y de repente dicen, no, yo nací hombre, pero en realidad el ser interior mío me dice que yo no soy hombre, que yo soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Y en base a eso ustedes saben que hay gente que en las mismas casas empiezan a decirle, tú te puedes vestir como hombre. Y hoy en día tenemos lo que se llama los grupos de transgéneros, ¿verdad que sí? Que tienen problemas de identidad. El existencialismo dice, lo importante es que tú te sientas bien, que tú te sientas realizado. Lo importante es que tú consigas lo que te hace sentir bien, porque según ellos, Dios no tiene valores absolutos, porque Dios, según ellos, está muerto. Y por lo tanto, mientras tú tengas el valor para lograrlo, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. No necesitas la fe. Porque la fe es una muletilla, la fe es una especie de muleta con la que tú andas en la vida. Pero usted y yo sabemos que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el existencialismo dice lo contrario. Nos dice a nosotros, ya no es necesaria la fe. Tú no necesitas fe, lo que tú necesitas es creer en ti mismo. Pero sabemos que mucha gente se esfuerza, mucha gente hace todo lo posible y no logra lo que tiene. Y yo soy de los que dice, muchas veces cuando Dios quiere salvar a alguien, tiene que hacer que la persona toque fondo, que la persona caiga en el suelo, que la persona esté a punto ya ahogándose y que desde allí, desde el suelo, tenga que clamar para pedir ayuda al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesita? Necesita la fe. Porque sin fe no puede relacionarse con el Dios que le ha creado. El existencialismo dice, tú no necesitas la fe. Y en base a eso nosotros tenemos un caos en la sociedad en la que vivimos. Son muchos los cristianos que viven de acuerdo a la filosofía existencialista, porque tienen el amor al mundo y dicen, yo voy a llegar a ser lo que quiero ser porque yo me lo dispuse. Pero muchas veces, oiga,
no tomamos en cuenta los giros inesperados que da la vida. Y muchas veces una enfermedad toca tu cuerpo, muchas veces un accidente te limita en el camino, o algo ocurre inesperado cuando tú andas sin la protección de Dios por la vida. Pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando se anda con las manos del Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y usted verá lo que dice el Señor sobre las consecuencias de vivir dándole la espalda a Dios. Romanos capítulo 1. Contrario a lo que dice el existencialismo, versículo 26, Romanos capítulo 1 dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No están leyendo conmigo. Romanos 1, 24 estoy leyendo. Sí, Romanos 1, 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. ¿Qué dice Pablo luego? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice Pablo luego? No sigan pensando igual que como el mundo piensa. El mundo dice, believe in yourself. Cree en ti mismo. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir sobre tu vida. Dice la Escritura, renuévate en el espíritu de tu mente y tú vas a saber cuál es la buena voluntad en todas las decisiones que tú tomes en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ellos dicen, tú puedes lograrlo sin la ayuda de Dios. El Señor dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Nadie quiere tocar fondo para, ¿verdad que sí?, servir al Señor. Qué bueno que servirle al Señor en salud. Amén. Qué bueno que servirle al Señor cuando, ¿verdad que sí?, la vida nos está sonriendo. Pero la idea del existencialismo, la idea del secularismo existencialista es que te dice, tú eres guapo, tú eres bravo, tú eres un campeón, tú tienes que vivir por encima de lo que sea. Y por encima de lo que sea, perdemos la humildad, la compasión, perdemos la caridad, perdemos la paciencia, porque no queremos parecer débil delante. Pero la Biblia dice, cuando tú eres débil, entonces cuando Dios es poderoso en tu vida, cuando tú dices no puedo, las fuerzas no me alcanzan, no puedo sin ti, es cuando la gracia de Dios se pone a bordo y te pone donde Dios quiere que tú estés. Amén. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Amén. Entonces la fe no es una debilidad. El secularismo toma otra forma que se llama el humanismo, que plantea que el ser humano es la suma máxima de todo lo que hay. No Dios, sino yo. No la gloria de Dios, sino la gloria mía. Lo que yo puedo lograr. El hombre es la medida de todo, dice el humanismo. Cree además que un hombre es el accidente de la naturaleza, que Dios no ha creado, que Dios no existe. Pero es contradictorio, mis hermanos, que los que aún enseñan esta filosofía de amar al mundo, de amar
a todo lo que hay en el mundo, de buscar el placer a cualquier medio. Tratan de mejorar la vida, de no envejecerse. Algunos hasta, ¿me entiende?, recurren a toda clase de cosas porque la idea es no morirse, ¿verdad que sí? Pero si el hombre no es nada, ¿para qué preocuparse por morirse? Si cuando tú te mueres vas a ser abono de la tierra, no hay que preocuparse. Entonces se contradicen a sí mismos y te dicen, nosotros venimos de nada, no te preocupes por nada. Pero a la vez están preocupados porque el mundo, ¿verdad que sí?, se mejore. Y lo que hace esto el humanismo es que le enseña y le dice, tú tienes que encontrarte a ti mismo, tú tienes que ser feliz a cualquier costo, tienes que ser feliz. Y para poder ser feliz hay que quitar todo obstáculo del camino. Y muchas veces esos obstáculos del camino, a veces son los hijos. Recuerdo que unos años se metió una filosofía diabólica en algunas iglesias que decían que hasta los pastores encontraban el alma gemela y dejaban la esposa y los hijos y se iban con cualquiera que encontraban por ahí. Y eso es una filosofía diabólica. Y todo el mundo sabe, todos los que han pasado por un divorcio saben las consecuencias terribles de un divorcio. Entonces, la filosofía del humanismo dice, si estás mal, si quieres lograr tu sueño y el matrimonio te lo impide, rompe el matrimonio. Eso es una filosofía del infierno. O si está embarazado y te va a tronchar el futuro, aborta el niño porque hay que quitarlo del camino porque eso te puede tronchar el futuro. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el humanismo contemporáneo dice es, viaja por el mundo, descúbrete a ti mismo. Por supuesto, si podemos ir a Israel como amparo, gloria a Dios, podemos ir a Israel como amparo. Aleluya, eso es otra cosa. Eso es ir en busca de la bendición del Señor. Ahora, los mormones y otras sectas, entre los cuales se encuentra el movimiento de organizaciones llamado La Nueva Era, le dice a la juventud, salgan, quemen las alas, descubran el mundo. Y en base a eso, los jóvenes se encuentran atrapados en una ciudad supermoderna y por ahí se envuelven con alguien, por alguien que no tiene respeto por ellos. Y los hombres también tienen la idea de que las mujeres son carros usados y van y verdad que sí, la toman prestada y después la devuelven al parqueo. Y eso es una filosofía del diablo que también se quiere meter a la iglesia del Señor. El humanismo te dice, no importa si tienes que despreciar a tus padres, olvidarte de ellos, abandonar los valores morales, vivir una vida de promiscuidad, no importa, lo importante, dice, el matrimonio es un pedazo de papel, eso dice el humanismo. Pero así me dijo alguien que vino a pedirme consejo y me dijo, lo primero que le voy a decir es que yo creo que el matrimonio es un pedazo de papel. Y yo le digo, ¿por qué usted está aquí? No, porque odio con toda mi alma a un hombre casado con el que me involucré. Le digo, ahí está el punto. Si usted sabía que usted es cristiano y se involucra con alguien que es un hombre casado, usted sabe que las consecuencias que le van a romper el corazón. Entonces no me diga ahora que lo que dice la palabra del Señor está mal. Entonces cuando le dije así, se quedó callado y me dijo, ayúdeme a sacarme todo este odio que tengo por dentro. Le digo, la solución es abrirle la puerta del corazón a Jesucristo. El humanismo te dice, lo que la Biblia dice no sirve para nada, pero luego las consecuencias en la realidad son lo contrario. Y en base a eso tenemos una sociedad, ¿verdad que sí?, con valores distorsionados. Lo que el humanismo enseña es, quita la barrera de lo que impide. Y en ese sentido le dice, la religión lo que enseña es culpabilidad. Y por lo tanto, quítate la culpabilidad. Y luego sabemos que la persona termina destruida. ¿Cuántos lo saben? Amén. Es así. Es lo que la palabra del Señor nos muestra. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Yo quiero que antes que ustedes avancen en la carta, ustedes vean cómo esta filosofía diabólica a veces también se mete a la vida del creyente. De tal manera que el creyente vive moldeado por esas filosofías.
Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a mí me gusta lo que viene. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Por eso Pablo, en consonancia con Juan, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ¿verdad que sí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es hacer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pero detrás de lo que se llama el secularismo hay otra filosofía que trata de que nosotros amemos el mundo, vivamos por él, y es el pragmatismo. El pragmatismo lo que enseña es que nadie sabe lo que es correcto o incorrecto. Es decir, nadie tiene la verdad. Nadie tiene valores absolutos. Nadie puede decir lo que está mal o lo que está bien. Como me dijo alguien que le hablé del Señor, me dijo, si la religión funciona para ti, está bien, para mí no funciona. Y yo le dije, pero si te vas a morir igual que yo, prepárate, porque es probable que haya eternidad del otro lado. Si no hay, no corres ningún riesgo. Pero si hay, prepárate, porque hay cielo y hay infierno. Entonces, es muy probable que también la religión te pueda librar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Entonces, el pragmatismo dice, nadie sabe lo que es correcto. Dice, nadie tiene la verdad. Detrás de eso, tenemos una epidemia de bisexualismo. Tenemos una epidemia de lesbianismo, de homosexualismo, y detrás de eso vienen las posesiones demoníacas, porque ellos te dicen, ¿cómo tú sabes que es bueno o que es malo si tú no lo has probado? ¿Cómo tú sabes que no eres homosexual si tú no lo has probado? ¿Cómo tú sabes que la homosexualidad es mala si tú no lo has probado? Simple, en mi cuerpo hay un diseño que dice para lo cual yo fui diseñado, y que cuando lo uso mal, ese diseño se destruye. Y detrás de eso también vienen las posesiones demoníacas. El pragmatismo dice, haz lo que mejor te convenga. La palabra del Señor dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que cuando nos desviamos del propósito de Él, nuestra vida se destruye. Y el propósito por el cual Dios nos ha creado se destruye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es tan serio? Me están mirando muy serio. Déjeme decirle algo. Todas esas ideas pragmáticas han llevado a mucha juventud a salir de sus hogares. Nosotros tenemos una filosofía diferente en la crianza de nuestros hijos, y como cristianos tenemos que tener una filosofía diferente. Los padres dicen, a los 18 años le doy una patada y que se muden afuera. Y detrás de eso, ¿verdad que sí? Viene la ola de promiscuidad. De cambiar de parejas, de involucrarse en vidas sexuales fuera del matrimonio. Yo recuerdo que un sábado salimos a evangelizar al Lake Parker y encontré una muchacha jovencita, 17, quizás 17, 18, 19 años, estaba llorando en un banco. Me acerco y le digo, ¿puedo orar por ti? Le digo, me dice sí, y oré. Entonces le dije a Ana, ve y háblale.
y pregúntale qué pasa. Y ella dijo, me involucré con un joven con el que me fui a Nueva York. No nos casamos porque, ¿verdad? Que ya ustedes saben por qué, ¿verdad que sí? Porque el matrimonio es un pedazo de papel. Y a ustedes se los digo, muchachas, si ustedes no valen un pedazo de papel, no valen nada. ¿Verdad que sí? Si el hombre no le puede pedir matrimonio, entonces significa que ustedes no valen nada para él. Entonces ustedes valen más que un pedazo de papel. Amén. Valen más que un anillo de diamantes. Amén. Valen más que todo. Entonces la muchacha dice, después de un tiempo viviendo con él, me llegó con la noticia que había embarazado a otra muchacha y que I have to move out. Me tengo que mudar. Y aquí estaba, no podía aguantar la presión. ¿Y cuál era el pensamiento de esa muchacha esa tarde? Ella dijo, en lo único que yo pensé era en quitarme la vida. También eso es otra filosofía que enseña el pragmatismo. El pragmatismo dice, haz lo que mejor te convenga. Si la muerte es la solución, entonces eso es el resultado. El pragmatismo enseña lo que se llama la práctica de la eutanasia o de la muerte asistida. Déjeme decirle algo. Cuando el movimiento secularista se convirtió en una filosofía que se le están enseñando a nuestros hijos en la escuela, que se está adoctrinando en las universidades, ellos empezaron a formar la mentalidad de nuestras generaciones. No lo hacían directamente, lo hacían por medio de las películas, de las novelas. Por eso cuando usted mira sus 50 novelas por día, asegúrese de que usted lea bien su Biblia, de que la conozca bien. ¿Cuántos dicen amén? Vean su novelita, no hay problema. Vean su novelita, pero asegúrese que usted conozca bien lo que dice la palabra del Señor. Porque de repente usted llega y le dice a sus hijos, como yo vi en una película por ahí, ¿verdad? Le dicen, la madre se iba a morir y antes de morirse le dijo, tú tienes que tener 7 novios. Dice, el primero, no te cases con él. El segundo tampoco. Y cuando llegue al 7, tírate de un puente porque ya te rompieron el corazón. No, eso es broma, eso lo inventé yo. Pero la madre le dijo que tenía que tener 7 novios y que el número 7 era el perfecto. Y en base a eso va detrás de una relación tras otra. Hace poco hicieron una película que se llama Me Before You. ¡ay, qué romántica! Sí, súper romántica. Pero la película termina con una, verdad que sí, con un final amargo. Porque la persona decide, ya ha decidido, porque está cuadripléjico, que le tienen que hacer eutanasia. Y la muchacha se enamora de él se enamora de la muchacha. Pero como la vida es un martirio, lo mejor es el suicidio. Eso dice el pragmatismo. Esa filosofía se ha convertido en una filosofía que está dominando. Inclusive hay cristianos que dicen, pobrecito, qué bueno que lo pusieron a dormir, como si fuera un perro. Esa filosofía se está metiendo terriblemente aún en las filas del pueblo evangélico. Juan dice al movimiento gnóstico, le dice, es el alma, el cuerpo y el espíritu que hay que guardarlo irreprensible para la venida del Señor. Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan dice, no améis los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero tú y yo fuimos creados para la eternidad, para estar con el Señor. Amén. Entonces tú y yo no podemos vivir como me before you. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. El pragmatismo dice, busca el placer a cualquier precio. Y detrás del secularismo existe una última filosofía. Voy a saltar una. Y es el hedonismo. El hedonismo lo que hace es esto. Mide la vida en base a lo que me da placer o lo que me da dolor.
Si me da dolor, no está bien. Si me da placer, está bien. Pero resulta ser que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, el mundo os aborrecerá, el mundo te va a rechazar, el mundo va a traer un sabor amargo a tu boca, pero si es la voluntad de Dios, regocijaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El hedonismo dice, todo lo que es dolor lo voy a evitar, voy a ir en búsqueda de lo que me da placer. Y en base a eso hacen películas de corte pornográfica, lo que era pornografía en el pasado, 50 Shades of Grey, una película de corte pornográfica que salió creo que durante este año, si mal no recuerdo. Era una película combinada con un libro de corte pornográfico. No sé si era el año pasado, el pasado. Pero ¿por qué? Porque el hedonismo enseña que hay que buscar placer a cualquier costo. El hedonista es uno que dice, voy a evitar todo lo que es dolor. Y dice, ¿cómo me siento? Si me siento mal es porque no es de Dios, ¿verdad? Si me siento cómodo, permanezco allí. Si no me siento cómodo, no permanezco allí. Si me siento bien en esta relación, continúo. Pero si no me siento bien, bueno, hay que salir de ella. Lo mejor es escapar. Eso es hedonismo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienen? Voy a leer desde el 1. 2 de Timoteo 3, 2. Siempre que yo leo estas cartas, tomo en cuenta esto, que Pablo no está hablando a la gente de afuera. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a los creyentes. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, evita. Vaya al versículo 12 de ahí mismo. Oiga lo que dice la escritura al hedonismo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Eso es lo que enseña el hedonismo. Bueno, si me siento bien, si no me da dolor, si no hay prueba, si hay tribulación, me escapo porque no puedo resistir la tribulación. No. La Biblia dice que si resistimos, si somos castigados haciendo el bien, bienaventurados sois porque Jesucristo pasó por lo mismo, igual que nosotros. Pero vino sobre él, ¿sabe qué? La gloria del Señor. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Es la recompensa del cristiano, es entender que los cristianos no vivimos para el mundo, cambiando de opinión o de valores y decir, bueno, yo antes pensaba que era así, pero ahora yo pienso que es así. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dice lo que tú piensas o lo que yo pienso? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Amén. Nosotros debemos entender esto, mis hermanos, que todo lo que envuelve la vida, todo lo que envuelve la familia, los hijos, el matrimonio, las profesiones, los oficios, las ocupaciones, las decisiones familiares, tienen que tomarse a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Porque cuando hacemos lo contrario, lo que hace es que destruimos el plan y el propósito que Dios tiene sobre sus hijos.
Por eso vuelvo y recuerdo, Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Detrás de esto hay lo que se llama, miren, lo que se llama un movimiento postmoderno. Antes, o por los 70, empezó a surgir lo que se llamaba una llamada teología de la liberación. La teología de la liberación lo que decía era a los pastores: no prediquen tanto del cielo, preocúpense por los pobres, por los huérfanos. Eso es verdad, pero Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesucristo nos mandó a que las almas se salven. Ese es el propósito de la iglesia. Amén. Y simultáneamente, ¿verdad que sí? Haced bien a todos en cuanto esté de vuestra parte. Luego de la teología de la liberación, entonces vino lo que se llamaba el posmodernismo. El posmodernismo lo que hace es que plantea y dice: lo importante soy yo, lo importante es que me vaya bien a mí, lo importante es que mi país esté bien. Ya la gente no se preocupa por las guerras. Han matado cientos de niños en Siria y el mundo está en silencio, indiferente, callado. Vladimir Putin se metió a Ucrania, caminó, tomó una provincia y el mundo estaba en silencio, callado. Eso se llama filosofía política posmoderna, porque lo que marca el posmodernismo de la época es: aunque te lleve el diablo a ti, no me está llevando a mí. Entonces el cristiano también tiene que cuidarse de eso. El dolor de un hermano es el dolor de todos. Amén. Entonces así tenemos nosotros que mirar, que el mundo y sus filosofías no nos moldeen y no nos hagan vivir como ellos quieren. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra para hoy. Si hay preguntas, adelante.